Primero que nada, vamos a definir qué es la próstata. La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Ayuda a producir el semen, que es el líquido que contiene el esperma. La próstata va a rodear el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La próstata de un joven tiene un tamaño aproximado de una nuez. Este va a variar y va a ser aproximadamente de 3 por 4 por 2 centímetros. A medida de que los hombres van envejeciendo, este tamaño va a variar. Por lo menos a la edad de 20 años, el ancho va a ser de 30 por un largo de 40 y un espesor de 25. A la edad de 40 años, un ancho de 33, un largo de 40 y un espesor de 26. Y a la edad de 60 aproximadamente tendremos un ancho de 37 por un largo de 44 y un espesor de 27. Este órgano glandular va a tener un peso aproximado de 20 gramos. Ahora bien, vamos a tener en cuenta que tiene estructuras relacionadas con la continencia, interviene en la eyaculación y produce componentes del semen. En su configuración macroscópica va a tener una forma ovoide compuesta por una base, un ápex, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. En la base va a tener relación con la base vesical, en el ápex con el músculo transverso profundo del abdomen. Ahora bien, vamos con la base prostática. En la base prostática vamos a tener relación con el cuello vesical y la extensión caudal de las fibras circulares de la capa intermedia del detrusor vesical, más aunado a esto las fibras longitudinales de la capa interna del detrusor vesical o esfínter liso interno. Vamos a tener en su cara posterior, que es plana, con un surco medio. Vamos a tener una fascia rectoprostática, una ampolla rectal, el acceso de nivel craneal. Vamos a tener en relación con estas estructuras, con las vesículas seminales, a nivel del acceso craneal y con las ampollas deferenciales y el fondo de saco rectovesical. En su cara anterior vamos a tener en cuenta de que va a ser de suave convexidad, va a estar cubierta por un tejido fibrinoso o fibroso, entremezclado cranealmente con fibras caudales externas del detrusor. Vamos a tener también en cuenta que discurre el complejo venoso prostático dorsal de Santorini o la prolongación craneal de la vena dorsal profunda del pene. El tejido fibroareolar laxo que permite el desarrollo del espacio virtual de Retzius y la faceta posterior de las ramas del pubis. Todo esto en nivel de la cara anterior. En las caras laterales va a nivel anterior de la fascia endopélvica. Vamos a tener las hojas visceral y parietal fusionadas del arco tendinoso. Vamos a tener también la fascia periprostática, la fascia del elevador del ano y las proyecciones anteriores del elevador del ano. Y bien, podemos continuar con la estructura ganglionar. En la estructura ganglionar vamos a tener en cuenta que un 70% va a estar compuesto por elementos glandulares, así como un 40 a 50% de glándulas tuboalveolares. El epitelio va a ser pseudoestratificado con células neuroendocrinas dispersas, así como células basales precursoras. Va a tener una lámina propia separando las estructuras ganglionares del estroma y una laminilla rodeando la membrana basal, implicada en la adhesión, proliferación, diferenciación y crecimiento y migración celular. La organización va a ser en acinos revestidos por una delgada capa de músculo liso y tejido conectivo estromal. En la estructura estromal vamos a tener en cuenta que un 30% del estroma va a ser fibromuscular. Ahora vamos a hablar sobre un poco de historia. Antes se creía que la próstata humana tenía una estructura anatómica lobulada formada por 6 lóbulos continuos
y los cuales no eran separables macro y microscópicamente. Diferentes estudios de McNeil durante los años 1968 hasta 1997 modificaron este concepto clásico de la división anatómica de la próstata en lóbulos, en vista de que este autor confirmó que en condiciones normales esta división existe apenas durante el periodo fetal. La contribución de estos estudios de McNeil acerca de la orientación anatómica y de la heterogeneidad histórica de la próstata tiene una significación clínica, ya que las patologías son de naturaleza distinta y en las diferentes zonas descritas. Vamos a tener que la división de McNeil muestra ahora a la próstata no en 6, sino en 4 regiones, divididas en zonas, en regiones o zonas. Anterior, periférica, central y de transición. La zona periférica va a representar cerca del 70% del volumen de la próstata normal y en esta región se desarrollan acerca del 80% de las neoplasias malignas de la próstata. La zona de transición representa el 5% a 10% del volumen de la próstata normal y envuelve al uretra. La hiperplasia prostática benigna aparece justamente en esta región. En 70% de las biopsias y aproximadamente del 10 al 20% de las neoplasias malignas de la próstata pueden tener origen en esta misma región. La zona central va a ocupar del 20 al 25% del volumen de la próstata normal, siendo el lugar de origen de cerca del 5% de las neoplasias malignas de la próstata. Ok, ahora vamos a hablar un poco más sobre estas diferentes zonas de McNeil. La zona de transición va a ser la porción más distal de la uretra preprostática. Va a tener relación con la uretra preprostática y con los trayectos de los conductos eyaculadores y va a ser el origen, va a tener un origen en el conducto de Wolf. Va a tener un drenaje glandular a ambos lados del verumontarum y va a representar, como les dije, un porcentaje en los cánceres de próstata que puede ir del 1 al 5%. La zona periférica va a tener va a representar el ápex prostático casi en su totalidad. Va a tener una porción posterior y lateral de la próstata, va a tener un origen en el seno urogenital y va a drenar a nivel de los senos prostáticos. La zona fibromuscular anterior va a carecer de glándulas, va a tener contacto con la cara anterior de la uretra preprostática y prostática, además de tener fibras de la capa externas del detrusor. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre funciones de la próstata. Ya habíamos dicho que una de sus funciones era producir el líquido seminal que ayuda al movimiento del esperma durante el orgasmo, producir antígeno prostático específico o PSA y controlar el flujo de orina. Ok, vamos a hablar un poco sobre que en pacientes mayores de 50 años supone la segunda causa de ingreso para intervención quirúrgica y la primera causa de consulta en los servicios de urología, el hecho de presentar una hiperplasia prostática. Ahora bien, vamos a definir qué es una hiperplasia prostática. Es el crecimiento no maligno del tamaño de la próstata que puede ocasionar síntomas en el tracto urinario inferior. Okay, ya hablamos un poco de lo que es la anatomía, de cuáles son las funciones y ahora vamos un poco con esta epidemiología, con la epidemiología de los tumores benignos de próstata. Vamos a tener en cuenta que las principales causas van a ser o factores de riesgo
van a ser la edad, la raza, la genética, la dieta y la obesidad. Su prevalencia de los síntomas del tracto urinario inferior va a variar con la edad, pero como les dije, va a tener una prevalencia a partir de los 50 años, con un rango desde 14% en varones de la cuarta década a más del 40% a partir de la sexta década. La prevalencia total de los síntomas del tracto urinario inferior van a ser del 30% y la prevalencia de los nódulos a nivel microscópico es del 50% en mayores de 60 años y del 90% en mayores de 90 años. Es decir, que a medida de que el hombre envejece, tiene más probabilidades de presentar síntomas en el tracto urinario inferior que sean relacionados con una hiperplasia benigna de próstata. Vamos a ver que los síntomas de la HBP o hiperplasia de próstata benigna raramente van a aparecer antes de los 40 años, siendo hasta del 14% de los 40 a 50 años, o sea que es este mismo rango que ya les estaba diciendo, y del 50% en la sexta década y hasta un 90% a partir de los 70 años, o sea, la prevalencia va a seguir siendo en mayores de 50 años. Es una de las enfermedades más frecuentes y de mayor morbilidad en el varón anciano, con importante repercusión en su calidad de vida. En su fisiopatología, el tamaño de la próstata es variable. Como les dije, va a variar la edad y va a tener esta va a tener en sí una forma de castaña, por lo general, y de consistencia elástica, con superficie lisa y con un surco que la divide. Va a ser solo palpable parcialmente en su cara posterior a través de la pared rectal mediante los tactos rectales, y hay presencia de receptores alfa adrenérgicos entre los componentes del músculo liso, de la cápsula, y del estroma, así como en el cuello vesical. En la hiperplasia benigna de próstata, el aumento de tamaño suele ser a expensas de una zona de transición de la próstata. Y los síntomas van a estar causados por los mecanismos primero de obstrucción mecánica o de obstrucción dinámica. En el estadio inicial va a haber una obstrucción a nivel del cuello vesical y de la uretra prostática que va a dificultar la salida de la orina, por lo que se produce una hipertrofia de este mismo músculo detrusor de la vejiga como un mecanismo compensador de la misma, siendo esto una consecuencia de la disminución de la capacidad de reservorio. En este estadio van a dominar los síntomas obstructivos. En la segunda fase, el detrusor no es capaz de vencer la obstrucción, pudiendo aparecer una retención de orina y aparece hipersensibilidad vesical y se manifiestan unos síntomas irritativos. En la fase más avanzada, la retención de orina es crónica y se va a perder la capacidad contráctil, apareciendo la retención aguda de la orina. Y la incontinencia urinaria secundaria a la micción por este mismo rebosamiento, con riesgo de infecciones e incluso de insuficiencia renal. Ahora hablemos un poco sobre los síntomas. Serán obstructivos e irritativos. Los obstructivos van a presentar dificultad para iniciar la micción, goteo postmiccional, sensación de vaciado incompleto, dolor hipogástrico y ocasional incontinencia urinaria. Los irritativos van a aparecer con urgencia, disuria, nicturia y poliaquia.
El diagnóstico diferencial de la hiperplasia benigna prostática debe hacerse ya que hay otras enfermedades que pueden causar síntomas en el tracto urinario inferior. En el diagnóstico diferencial de la hiperplasia benigna tenemos que tener en cuenta que hay factores tanto neurológicos, inflamatorios, neoplásicos y otros como fármacos que van a influir en la aparición de síntomas en el tracto urinario inferior. En la exploración se debe de tener en cuenta factores como la movilidad, la consistencia, los límites y también el tamaño de la próstata. En la exploración vamos a tener que el tamaño será aproximadamente de 3 centímetros y su consistencia similar a la eminencia tenar cuando el pulgar se pone al meñique. Una superficie irregular, el aumento de la consistencia, la existencia de nódulos o unos límites mal definidos nos van a sugerir una patología de carácter maligno y nos obligan a la derivación del paciente. En los exámenes complementarios se contemplan la uretrografía retrógrada, la creatinina sérica, el urocultivo y las ecografías, que no son necesarias en clínicas leves y moderadas. Existe el test de autoevaluación, que según los resultados del paciente pueden ser clasificados como portador de sintomatologías leves, moderadas o graves. Se contempla un cuadro que es de la International Prostate Symptom Score of Quality of Life. Perdón por mi inglés, que no es muy bueno. Aquí vamos a contemplar en la tabla que estamos viendo el baremo internacional de la sintomatología, que va a clasificar la duración de los síntomas y la cualidad de cada uno de ellos. Con esto, el paciente puede valorarse y se puede clasificar en estas mismas casillas de leve, moderada o grave. Ahora bien, con el tratamiento farmacológico vamos a contemplar 3 tipos de tratamiento: fitoterapéutico, alfa bloqueante y hormonoterápico. Los tratamientos fitoterapéuticos son aquellos que actúan por diversos mecanismos, como son la interferencia con la síntesis y el metabolismo de las prostaglandinas. Tiene un efecto antiinflamatorio. Son preparados con extractos de plantas, van a tener una acción antiestrogénica, una antihidrogénica que va a ser por la disminución de la globulina transportadora de la testosterona y una inhibición de los factores de crecimiento. Los tratamientos con beta bloqueantes van a ser aquellos que bloquean los receptores adrenérgicos alfa abundantes en las fibras musculares del cuello vesical y en el estroma de la hiperplasia de la próstata, reduciendo así la resistencia que hay en la salida de la orina, lo cual va a hacer una relajación del músculo liso prostático y va a haber una reducción de la resistencia uretral intraprostática. En estos casos hay con pacientes que tienen poliacuria y nicturia. Actualmente, los tratamientos con beta bloqueantes que se consideran para el tratamiento prolongado de la hiperplasia benigna de próstata son los uroselectivos de acción prolongada, como la doxorubicina. Los beta bloqueantes pueden ser no selectivos alfa 1 y alfa 2, pueden ser alfa 1 selectivos de vida media corta o alfa 1 selectivos de acción prolongada. Los más idóneos, como les mencioné anteriormente, serán los del tercer grupo. Existe también la opción de la hormonoterapia, que es muy efectiva. Ya después de meses de uso se reduce hasta en un 20% el volumen de la próstata. Aquí observamos un cuadro con
fármacos para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata que se ven con los que utilizamos con la fitoterapia, los alfa-bloqueantes y los inhibidores de la alfa-5 reductasa. El tratamiento, la indicación del mismo y la técnica más apropiada será la decidida por el especialista, ya como les había mencionado anteriormente, va a depender de cada persona y se va a elegir la más apropiada para el tamaño y la morfología prostática del individuo al que se vaya a tratar. También vamos a tener en cuenta que hay indicaciones para el tratamiento quirúrgico, pero son en última instancia que van a contemplar la hiperplasia prostática benigna grave, episodios repetitivos de retención de orina debido a la misma hiperplasia. También vamos a tener infecciones recurrentes de la próstata y la vía urinaria debido a la misma hiperplasia, litiasis vesical, insuficiencia renal por la obstrucción de la infravesical de la vía urinaria, hematuria macroscópica redicivante y otras indicaciones como van a ser la puntuación alta en el cuadro que vimos anteriormente, la calidad de vida, y en valores crecientes en el residuo postmiccional, así como la tasa baja de flujo o flujometría. Otras técnicas de tratamiento van a contemplar las terapias mínimamente invasivas, que van a ser la terapia basada en el láser, va a estar la termoterapia transuretral, va a estar el TUNA o Transurethral Needle Ablation, sorry por mi inglés otra vez, la Transurethral Ultrasound Guide Laser Induced Prostatectomy, o vamos a ponerlo más fácil, TULIP, y el láser de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Y finalmente podemos llegar a la conclusión de que el tratamiento va a depender de la correcta anamnesis de nuestro paciente, del conocimiento que tengamos de él y de, claro está, la situación en la que se encuentre su hiperplasia prostática, si sea leve, moderada o grave. Dependiendo de esos factores, vamos a elegir el tratamiento adecuado para que estos individuos puedan disfrutar de una buena calidad de vida, que es lo que se ve afectado principalmente en estos individuos. Muchas gracias por ver mi video largo y espero que les haya gustado.